Anoche cambié un poquito la temática. Si ustedes tenían todos los 8 temas que había mandado, mañana tendré que predicar 2 al mismo tiempo, porque anoche me pusieron una inquietud en la mente y me pusieron a estudiar. Normalmente los temas que ya uno trae, pues los ha predicado. Tengo quizás 200, 300 temas en la computadora, pero siempre uno los repasa y los adapta a la idea. Pero me pusieron a estudiar, me pasé hoy el día entero estudiando. Estudiando porque hay ciertos versículos que para mí son difíciles. O sea, los estudios me los aprendo, los repasé en la escuela, cuando estaba haciendo el asociado en arte, cuando estaba haciendo el bachelor, cuando estaba haciendo el máster y cuando estaba haciendo el doctorado. Los repasas pero se te olvidan. Y quiero decirles que de hecho hay ciertos conceptos que yo tenía que si lo hubiera explicado de esa manera, si no lo hubiera estudiado hoy. Sin embargo, al estudiarlo hoy también aprendí ciertas cosas. Así que, ¿cuáles son esos textos difíciles? Vamos allá con el primero, por favor. Vamos allá con Colosenses 2, 13 al 17. Anoche hablábamos. Yo que primero el título del tema es obedece para que tengas vida. Una pregunta, ¿cuántos creen que por obediencia uno se salva? Miren, yo le voy a decir de corazón, antes yo pensaba que si uno era buena gente y obedecía, pues tenía derecho a salvarse. Después me di cuenta que no hay nada en este mundo que usted pueda hacer para salvarse. Usted nació desposeído de la gracia de Dios. Desde que Adán y Eva pecaron en este mundo, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Donde único hay salvación es en Cristo Jesús. Usted va a vivir sus días que Dios le dé sobre la tierra, pero cuando pasen esos días, si usted no se apodera de la gracia de Dios, usted está completamente perdido. No importa qué iglesia haya ido ni lo que usted haya hecho, porque no hay nada que usted pueda hacer para ganarse la salvación. Sí hay mucho que usted puede hacer para perderla. Puede estar claro en esto. No hay nada que usted pueda hacer para ganar la salvación, pero sí hay mucho que puede hacer para perderla. Porque la salvación no es predestinación. La salvación es gratuita, pero usted tiene que aceptarla. En pocas palabras, yo le puedo decir a este muchacho, ¿te gusta la NBA, right? ¿Te gusta la NBA, los juegos de la NBA? ¿Y quién tú crees que va a ganar? The Rockets. I don't think so, but you know. Golden State, I think. Yeah, right? Yeah. Si yo te regalo un ticket, you know, it's 2-2 right now, right? Yeah, it's even. So Rocket put even the game last night. Bueno, si yo te regalo un ticket para ir al juego que se va a celebrar en Oakland, California, posiblemente mañana, ¿tú irías? Claro que sí, tú irías a ver el juego. Lo que más yo puedo hacer por ti, bueno, no te voy a decir eso porque no te voy a regalar nada. Son solo cosas imaginarias. Lo que más podría, vamos a ponerlo así, no tengo dinero para pagar eso. Eso cuesta un dineral ahora ir a esos juegos a la final. Lo que más podría hacer por ti es regalarte el ticket. Pero aunque tengas el ticket, si no vas al aeropuerto y tomas el avión, ¿a dónde llegas? A ninguna parte. De la misma manera, Jesús, desde que el hombre cayó, le ofreció gratuitamente la salvación. Pero la persona tiene que buscar esa salvación, echar mano de la vida eterna y aceptar la voluntad de Dios. Por eso decía, obedecer la voluntad de Dios, no para ser salvo, sino porque eres salvo. ¿Me están entendiendo? Pero ahora yo me encuentro aquí a Colosenses que me tira de alas abajo. Mira lo que me dice Colosenses. Colosenses me dice, y a vosotros estando muertos en pecado, y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, ni día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir.
pero el cuerpo de Cristo. O sea, ok, está un poco raro eso ahí. ¿Está raro o no está raro? ¿Quién se atreve a explicarlo? No. Bien. Primeramente, algunos teólogos enseñan que esa acta es la ley de los 10 mandamientos. Razones por las que esa acta no son los 10 mandamientos. Primero, dice, versículo 14, que estaba contra nosotros. ¿La ley de Dios es contra nosotros? No, absolutamente no. Anoche estudiamos que la ley es una guía y la guía no está en contra de usted. En otras palabras, usted va por ahí por la I-95, la I-95 y dice speed limit 65 millas por hora. ¿Por qué usted cree que pusieron el speed limit a 65 millas por hora? Porque hay accidentes de personas que van a más de esa velocidad. Esa señal que está puesta ahí, ¿es en contra suya o a favor suyo? Si esa señal no estuviera ahí, ¿cuántos muertos hubieran diariamente en esa I-95? Pero mi pregunta es, ¿y cuántos de nosotros vamos realmente a 65 millas cuando vamos por ahí? Recuerdo, otro caso, me imagino que venía por lo menos 80 millas. Recuerdo una señora que me dice, le tengo odio a esa cámara. Pusieron cámaras en Apopka. Y donde había accidente y demás, pusieron cámara. Digo, ¿por qué le tienes odio a la cámara? Dice, porque me llegó una multa de 162 pesos, creo que eran las 159 o 162. Y me dijeron, mira muchacha, vete y habla con el juez. Porque si tú le hablas al juez, que tú eres mamá soltera y demás, el juez puede tener compasión de ti y quitártela. Y se vaya a hablar con el juez y el juez le pregunta. Acuérdense que esa cámara te demandan el video y el video, si tú dices voy a corte, ya el juez vio el video antes que tú llegaras. Sí. Entonces el juez le pregunta, ¿cómo te declara? ¿Inocente o culpable? Y dice, bueno, culpable. Y si te declaras culpable, ¿para qué viniste? Paga la multa y paga los gastos de corte. $150 más. No la dejo hablar. Dice, le tengo odio a la cámara. ¿La culpa era de la cámara? No, la culpa no era de la cámara. La culpa era de ella y de que le mandó ir a la corte pensando que podía convencer al juez y el juez que tenía una lista ahí de gente esperando, no podía escuchar a todos y le dijo, si te declaras culpable, ¿para qué viniste? Paga la multa y paga los gastos de corte. Y tuvo que pagarlos. Hermanos míos, desde los tiempos antiguos, el concepto de que el hombre pecador muere estuvo en la conciencia de los seres humanos y después lo vamos a ver en varios versículos. De hecho, está en la conciencia de los niños. Usted llega a su casa y lo primero que le dice un niño, yo no lo hice. ¿Cuánto han experimentado eso? Yo no fui. ¿Tú no fuiste qué? Si tú no fuiste, ¿de qué tú me estás hablando? Yo acabo de entrar ahora. Pues lo primero que dice el niño es, yo no fui, o esconderse. ¿Por qué se esconden? Porque en su conciencia saben que han hecho algo malo. En contra nuestra hay una lista. ¿Acaso no habla la Biblia de los libros en el cielo? Y que Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. ¿No dice eso la Biblia? Dice, no todos moriremos, pero todos compareceremos delante del juicio, dice Pablo. O sea, de que hay juicio.
y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios es un Dios injusto, Dios es tirano. Eso es lo que el diablo decía. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, demostró ante todo el universo que Él había creado este mundo no para esclavizarlo, sino que lo había creado porque lo amaba. Que era capaz de dar su vida, o sea, puso en descubierto toda la tiranía, la traición y la mentira del diablo y toda la bondad del amor de Dios. Eso es lo que ella está explicando ahí. Dice, por lo tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. ¿Se está hablando ahí de comidas limpias e inmundas? ¿Dónde dice eso? Bien, a mí me explicaron que aquí se hablaba de comidas ofrecidas a los ídolos. ¿Recuerdan eso? La vieja enseñanza. El comentario, leyendo comentario bíblico adventista, no habla de eso. Dice, posiblemente ahí lo que está hablando es la forma en que se comía. Y los verbos griegos que se usan, estamos hablando del Nuevo Testamento, ahí no se refiere a lo que se come, sino en la forma en que se come. ¿Recuerdan cuando Jesús iba con sus discípulos y tenían hambre y se arrancaron unas espigas? Y los fariseos los reprendieron y dice, ¿cómo es que tus discípulos trabajan en el día sábado? ¿Estaban trabajando ellos? No, no estaban trabajando, sencillamente arrancaron unas espigas para comer. ¿Tú te imaginas que tú vas y te ves un mango bonito y estás el sábado haciendo visitas misioneras y ves un mango lindo que está en la acera? No lo puedes coger y comértelo. ¿Por qué no? Porque las tradiciones la habían puesto por sobre la verdad de la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos muchas tradiciones? ¿Son malas las tradiciones? ¿Son malas las tradiciones? No, depende. Ahora, si pones las tradiciones primero que a las necesidades personales de la gente, ahí sí, ya estás mal. Si pones las tradiciones por sobre la palabra de Dios, ahí está mal. Una tradición de los adventistas, recibir el sábado. ¿Es buena o es mala? ¿Y dónde dice la Biblia que hay que recibirlo? ¿Hay que recibir un día o hay que alabar a Dios? ¿Qué es lo importante? ¿Recibir el sábado o adorar al nombre de Dios? Sin embargo, en vez de poner el concepto de adoración en el día santo, ¿de qué se hablaba? Recibir y despedir un día. ¿Qué sabe el día si lo despedimos o no lo despedimos? Son tradiciones. No son malas, son buenas, pero para nosotros, cuando yo era un niño, si usted no despedía y no recibía el sábado, usted estaba pecando. ¿Y dónde la Biblia habla eso? Eso es lo que está hablando aquí. Dice, no se trata de lo que estás comiendo, ni de carnes limpias, ni de carnes inmundas. No se está hablando posiblemente ni siquiera de los sacrificados a los ídolos. Se está hablando de las cosas que te ponían. Por ejemplo, no puedes, si tienes hambre pero no te lavaste las manos, no puedes comer. Imagínate, si tú no tienes donde lavarte las manos, eso se lo dijeron los fariseos también. ¿Y cómo tus discípulos comen sin lavarse las manos? Eso es pecado, eso no sé qué. Oiga, si usted puede lavarse las manos, láveselas, pero si usted no se puede lavar las manos, agarre el plátano por la parte de afuera y quítele la cáscara y cómase el plátano. De eso es lo que está hablando ahí, no de otras cosas. Bien, la segunda cita, por favor. Aquí Pablo le habla a los Gálatas, ese es capítulo 3. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta porción bíblica es usada por muchas personas para decir la ley está abolida. No hay que guardar la ley. ¿Se está hablando de eso ahí? Para nada. Lo que se está hablando ahí es cómo usted utiliza la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? La siguiente cita, por favor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ahí está explicando más ahora. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente,
porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Se me enredó aquí la pita de nuevo. Vamos a esperar para que la misma palabra la desenrede. La próxima cita. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La siguiente cita, por favor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero por el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó en muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Aquí Pablo está un poco enredado, ¿verdad? ¿Saben lo que dice Pedro de Pablo? Vamos a ver la próxima cita. Bueno, se viene después. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. La siguiente cita, por favor. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. En otras palabras, el problema no está en la ley, el problema está cómo usted utiliza la ley. Si usted cree que por obedecer las obras de la ley usted tiene salvación, le puedo decir desde ahora que está perdido. Si usted cree que porque usted llega a la iglesia media hora antes es mejor que el que llegó media hora después, está perdido. La fe, la ley es solamente un espejo en la cual nosotros nos miramos y nos damos cuenta dónde están nuestros errores. Una vez que nos damos cuenta dónde están nuestros errores, digo, ahora yo estoy perdido, estoy muerto. ¿Quién me puede librar? Oh, ya sé, voy a Jesucristo. Me arrepiento de mis pecados, confieso mis pecados, me arrepiento, pido perdón y ahora soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Anoche alguien escribía, mientras yo hablaba, y decía, qué gordito está Juan Esteban. Posiblemente me está escuchando ahora. Quiero darle las gracias y decirle que ya yo lo sabía, porque me había mirado en el espejo. Quise romper el espejo, pero me di cuenta que rompiendo el espejo no me iba a poner más flaco. Al contrario, hay veces que no me quiero subir a la pesa, porque creo que aumenté 2 libras. Pero por no subirme a la pesa, no bajo ni una onza. Al contrario, sigo comiendo y cuando venga a ver subo 2 más. El problema ni es el espejo, ni el problema es la pesa, el problema soy yo. Eso mismo pasa con la ley.
Muchas veces nosotros decimos, ¿sabe qué? Como la ley me enseña dónde está el pecado y me lleva a la muerte, la ley no le va a llevar a muerte. Usted está en muerte. Usted nació en muerte. Usted nació desposeído de la gloria de Dios. Desde que el pecado entró en este mundo, usted solo puede vivir eternamente si se hace, si agarra la gracia de Dios y el poder que hay en la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿cómo usted sabe si está pecando o no? A través de la ley. Por favor, no rompa el espejo porque eso no le va a ayudar a bajar una libra. Al contrario, búsquese uno más grande y entonces sabe que va a tener que caminar y hacer un poquito más ejercicio. ¿Verdad, Alex? Mira, Alex se mantiene flaco. Bien, la siguiente cita, por favor. La siguiente. Así que, arrepentíos, dice Pedro, y convertíos. Esa fue la respuesta de Pedro a la gente, el sermón del Pentecostés. ¿Y qué yo debo hacer para ser salvo entonces? Y Pedro le dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean, ¿qué cosa? Ese verbo que se usa ahí para borrar es el mismo verbo que se usó allá en Colosenses para decir que el acta de nuestros pecados fue borrado y clavado en la cruz del Calvario. Es lo mismo que se está usando, es el mismo verbo. Ahora Pedro lo está usando y está diciendo, ¿saben qué? La única forma en que tú puedes ser salvo es asirte de la fe. A través de la fe, asirte de Jesucristo. Para que sean borrados tus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Seguimos, por favor. Yo, dice Isaías, dice Dios a través de Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de qué cosa, de tus pecados. Entonces, ¿a quién se le ocurrió decir que el problema de Colosenses es nuevo? Que es un nuevo evangelio. Si aquí lo estamos mirando en Isaías, cientos de años antes que Jesús naciera, ya Dios está diciendo, la única forma que tú puedes obtener salvación es si tus pecados son lavados por la sangre del Mesías que ha de venir. La próxima cita, por favor. Esconde tu rostro de mí, de mis pecados, y borra. Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está el versículo 1? 1, 9 y 10, por favor. ¿Recuerdan que le decía que este concepto existía desde la antigüedad? 51.1. El 1 y el 9 prácticamente una repetición. Así que si es un poco difícil lo dejamos así. Bien, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué cosa? Borra. Ese verbo para borrar mis rebeliones es el mismo verbo de borrar el acta de Colosenses capítulo 2. ¿Están entendiendo cuán antiguo era ese concepto de que solo hay salvación? Porque mucha gente dice, no, el problema es que en el Antiguo Testamento la salvación era por obediencia a la ley de Dios y en el Nuevo Testamento la salvación es por la fe. No es verdad. En el Antiguo Testamento dice, y creyó Abraham y la fe le fue contada ¿por qué? Por justicia. Y Abraham salió por la fe de su tierra y de su parentela a la tierra que yo le iba a mostrar. Por la fe Abraham dejó su descendencia, dejó su tierra, dejó todo. Y por la fe es que toda la vida la gente ha podido tener salvación. Cuando Génesis 3:15, la primera promesa, ¿de qué habla? De la fe. El que vendría, el Mesías, el que nacería de la simiente de la mujer y traería salvación a este mundo. Y ahora David, después de haber cometido el pecado grande, cuando estuvo con Jezabel y de forma indirecta o directa mandó a matar al marido de Jezabel, no lo mató con su mano, pero le dijo póngalo al frente para que lo maten, para tapar el pecado. Y Dios lo descubrió a través de Natán y entonces su hijo murió y todas estas cosas que pasaron que ustedes saben. Ahora David, al confesar su pecado, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones. Versículo 9, repite lo mismo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué lindo es el Evangelio.
Hermanos míos, todos hemos cometido errores. La solución no es quitar la ley de Dios de nuestras vidas, si ese es el único espejo. La solución es mirarnos en esa ley, darnos cuenta dónde están nuestros problemas y entonces obedecer la voz de Dios, obedecer para que podamos tener vida. Siguiente versículo, por favor. Ahora pues, qué lindo. Romanos 8, 1 al 4. La respuesta a Colosenses, a Gálatas, a Romanos 7. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu. Lindo, Romanos capítulo 8. La siguiente cita, por favor. No penséis, dijo Jesús. Si alguien tenía dudas, era Pablo y Pedro hablando, ahora va a hablar Jesús. Y Jesús dijo estas palabras cuando estaba sentando las bases de su reino, en el Sermón del Monte, donde Jesús habló de las bienaventuranzas y dijo todo lo que él venía a hacer a este mundo. Capítulo 5, 6, parte del 7, aquí comenzando, capítulo 5, versículos 17 al 19, deja bien claro. No penséis que he venido para abrogar la ley o qué cosa, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La próxima, por favor. Vamos de nuevo a Pablo. Ahora Pablo parece virarse. Nunca se viró. Sencillamente, Pablo le estaba contestando a aquellos falsos maestros que estaban en Galacia y que estaban en Colosas, poniéndole tradiciones extras, aún por encima de la que los judíos enseñaban y volviéndole la cabeza loca a la gente, sacándolo de lo que era el evangelio por la fe a través de Jesucristo y enseñándole que la salvación era a través de tradiciones y normas. O sea, Pablo le está contestando a ellos. Pero por si hubo duda en lo que Pablo dijo, y la cita de Pedro que nunca se puso, que lo que le decía era, dice, Pablo usa ciertas escrituras que son difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Eso es lo que Pedro dice, fue la cita que nunca vimos. Dice ahora aquí, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, está hablando de los ángeles cuando se rebelaron contra Dios en el cielo, dice, si Dios fue capaz de arrojar del cielo a Satanás con sus ángeles, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. La siguiente cita, peor todavía, para aquellos que piensan que la ley está abolida. Dice, el que viola la ley de Moisés, es el mismo Pablo hablando, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué cosa? Léanlo ustedes. Muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Te lo voy a repetir de nuevo, dice Pablo, el Señor juzgará a su pueblo. Hermanos míos, la palabra de Dios es una. Hermanos míos que me están mirando a través del internet o que me verán, la palabra de Dios es una. Por eso Jesús dijo escudriñar las escrituras. Escudriñar significa comparar texto con texto. Porque si usted busca
Colosenses o Gálatas, si se siente confundido, pero ahora usted lee Hebreos escrito por el mismo Pablo, se da cuenta que Pablo no está hablando en contra de la ley, sino que Pablo está hablando en contra de falsos maestros que le añaden a la ley. ¿Cierto o falso? Pero lo más lindo de todos es que la salvación no depende ni de usted ni de mí. La salvación se ofrece gratuitamente. Ya fue comprada cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias. Hay un pasaje bíblico en el cual se ve claramente la ley y la misericordia. Me refiero al día en que Jesús murió. A su lado habían 2 ladrones. No había diferencia entre el uno y el otro. Los 2 habían sido condenados justamente. Uno de ellos comenzó a burlarse de Jesús. Le decía, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. El otro le dice, ¿y por qué injurias al Hijo de Dios? Nosotros estamos padeciendo, ¿qué cosa? Justamente. Sabía que la ley lo había condenado a muerte, pero era justo, lo reconocía. Dice, pero este muere siendo inocente. Y le dice ahora, yo sé que voy a morir en este mundo, pero por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús fue, de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy están delante de ti la vida y la muerte. Por la ley estás condenado a muerte, pero por la sangre de Cristo puedes vivir eternamente. El problema no está en la ley, el problema está en ti. El problema está en mí. Mi pregunta es, ¿hay alguien que quiera aceptar la sangre de Cristo como sustituto, lavando sus pecados, rescatándolos de este mundo y ofreciéndole vida eterna? Termino con este pasaje. El último, por favor. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados, 7 veces felices, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Vuelve a hacer alusión a la ley, más los perros estarán fuera. Y los hechiceros, vuelven a la ley de nuevo, ¿recuerdan? Y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, y todo aquel que hace mentira, esos están fuera. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella de Jacob, a la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa, ¿qué dicen? Dicen, ven. Y el que oye, ¿qué diga? Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará parte del libro, quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Hay alguien en esta noche que quiera decirle a Jesús, sí, ven, Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y transfórmame en una persona salva por el poder de tu sangre en el nombre de Jesús? ¿Hay alguien que quiere decir eso en esta noche?